disparando con armas celestes, sonriendo aunque a veces te cueste, sumarle al plan. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se les nota? Bueno, hoy tengo el honor de predicarle un poco de la palabra con respecto a la ofrenda. Eh, Hoy, como las veces que me ha tocado siempre, yo creo que va a ser una de las palabras más cortas. Entonces, por favor, dispongamos el corazón y vamos a orar un momentico, ¿no? Padre amado Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón humilde y sencillo, Señor, porque sabemos, Padre, que son los corazones que te agradan a ti, Dios mío. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, el que dirija este mensaje, Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndote a estos jóvenes, Señor, que seas tú hablándoles, Padre. Por eso abre, Señor, su mente para que lo entiendan de la manera correcta, para que interpreten de la manera correcta, Señor, y que esta palabra llegue a sus corazones, Dios mío, que ellos entiendan, Señor, que es mejor dar que recibir. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, leía yo la historia no, una consejería de una parejita, ¿sí? Y decía la muchacha, decía, no quiero que ninguno se sacrifique en la relación. Yo lo que quiero es vivir con mi pareja una relación feliz. Pero pues quizá ustedes como jóvenes todavía no, que no, pues no conozcan mucho de eso, ¿sí? Y hay que entender que en toda relación siempre va a ser sacrificios, ¿sí? No sacrificios de sangre, no, pero sacrificios. Listo, entonces, ¿quién conoce el significado de sacrificio? A ver, eh, Dani, ¿sabes qué es sacrificio? Tú eres Daniel, ¿no? Fuera de base, fuera de base. Sí, bueno, sacrificio dice que es renunciar a algo que consideras importante para ti para darle cabida a algo aún más importante, aún de más valor, ¿sí? Porque muchas veces le damos valor a esas cosas materiales, ¿sí? Pero como cristianos debemos saber que lo más importante es el área espiritual, ¿sí? Que es lo que nos asegura Dios a cada uno de nosotros. Entonces, decía que en toda relación hay sacrificios, ¿cierto? Ya sea sacrificios con respecto los padres con sus hijos, ¿sí? Los padres con sus hijos cuando están bebés, ellos deben sacrificar sueño, sacrificar el dinero, sacrificar tiempo, ¿sí? Y no crean que es que los hijos son de gratis porque, porque los ven bonitos, no, eso es un sacrificio que solo los papás entenderán y que pues los jóvenes pues muchos no valoran. Sacrificios hasta con los amigos. Muchos amigos deben sacrificar cosas para que su amigo quizás esté bien, para que su amigo quizás se sienta agradado y no se sienta incómodo. Deben sacrificar algunos comportamientos quizá, porque en eso se basa en nosotros querer mejorar, en sacrificar algunas cosas que creemos nosotros que tenemos razón quizá o que estamos en lo correcto, ¿sí? Pero solamente creemos y no significa que sea lo correcto. Entonces, decía que toda esa relación requiere sacrificios, ¿sí? Y los sacrificios no deben ser obligatorios ni forzados. Los sacrificios deben ser con agrado y pues obvio con amor, ¿sí? Porque un sacrificio obligado pues para Dios no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. La idea es que tú lo hagas con agrado porque amas esa relación que estás construyendo o que ya tienes. Entonces, la pregunta es,
¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar para agradarle a Dios? ¿Sí? Porque supone que todos estamos en ese proceso de buscar una relación con Dios, porque eso se trata el cristianismo, el tener una relación con Dios. No se trata solamente de venir a la iglesia y congregarnos, sino de tener una relación con Dios, de leer la palabra, el orar, el adorarle a Dios. Se trata de eso, es como una relación con cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, esa era la pregunta: ¿qué tanto están dispuestos a sacrificar? ¿O qué tanto les ha pedido Dios a ustedes que sacrifiquen? ¿O ustedes creen que es mucho? ¿Cierto que no? Es poco. Es poco en proporción a lo que nosotros, a lo que Dios nos da a nosotros. Es muy mínimo. Entonces, como versículo tenemos Marcos 12, 41 al 44. Esa es la parábola de la viuda. Espéreme un momentico, por favor. Me perdió. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Me causaba curiosidad que ahí dice que Jesús se sentaba a mirar cómo echaban las ofrendas en esos recipientes, ¿sí? Porque leía un poco y decía que esos recipientes eran 13 recipientes, de los cuales unos se apartaban para los diezmos que sostenían el templo, que pues era inmenso, era muy hermoso, dice, y otras partes se destinaba para las ofrendas. Y esa vasija era de madera, una caja de madera, y la boca era así como una trompeta de metal. Entonces, por eso era que echaban las monedas y hacían ruido cuando las echaban. Por eso era que los que echaban harta plata pues sacaban pecho, ¿cierto? Porque entre más echaban, más ruido hacía. Y dicen que lo que hacían en el templo era que cambiaban las monedas, la que les pertenecía a ellos la cambiaban por la moneda romana, que tenía mucho más valor, ¿sí? Entonces era que tenían un proceso de cambio de moneda ahí en el templo. Por eso Jesús no le agradó cuando llegó y miró que estaban haciendo eso, que estaban haciendo un comercio, lucrándose con la plata de los pobres, ¿sí? Entonces decía que la viuda echó solo 2 moneditas, porque decían que la moneda de ahí, la moneda que les pertenecía a ellos, era pequeñita y no pesaba mucho, entonces prácticamente no hizo ni ruido cuando entró. Pero Jesús se dio cuenta, ¿sí? Jesús se dio cuenta de eso y por eso dice que Dios no ve cuánto dinero tú eches, ¿sí? O cuántas monedas eches al alfolí. Dios lo que ve es la intención de tu corazón.
no importa lo mucho, porque Dios no te va a pedir a ti, de pronto teniendo poco, no te va a pedir una suma exorbitante. Dios te pide es que de lo que tienes, de lo que Él ha dicho, que seas fiel en eso que Él te ha pedido que es. Porque yo les tenía una pregunta y decía, bueno, ¿acaso considerando que la viuda solo tenía esas dos moneditas y era pues extremadamente pobre? Yo me preguntaba, ¿acaso nosotros somos más pobres que esa viuda? Que hicimos no tener para darle a Dios, para darle eso que le pertenece a Dios. Porque la palabra dice que no debemos venir con las manos vacías a recibir la palabra, ¿sí? Eh, entonces, Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí Dios claramente lo dice, pruébenme. Muchas veces cuando vamos a las convenciones, los pastores eso es lo que dicen, prueben a Dios con lo que tengan en sus bolsillos. Pruébenlo y verán que va a haber sustento en su casa y va a haber abundancia, ¿sí? Porque la palabra también dice que Él llenará los graneros, los llenará de vino abundante hasta que sobreabunde, ¿sí? Hasta que rebose. Entonces, mi invitación era para eso, para que, por favor, que tengamos siempre presente que Dios no nos va a pedir cantidades exorbitantes. Dios pide lo justo. Y así como Él pide lo justo, pues también debemos ser justos porque Dios ve nuestros corazones y Él los conoce perfectamente. Yo quería preguntar, ustedes, pues yo hacía como, me ponía como a divagar ahí y pensaba, ¿verdad? ¿Por qué Dios se sentó a ver solamente la parte de las ofrendas? Que suponía que era menos cantidad, porque la otra parte era destinada para lo que sostenía el templo, que pues obvio es mucha más cantidad. Y es curioso que Él se sentó fue a ver la parte de las ofrendas, donde echaba más poco, ¿sí? Entonces quizá muchos siempre tenemos la excusa de que no, es que no tengo lo suficiente, o esto es para tal cosa. Entonces Dios lo que nos invita siempre a eso, a que demos con alegría, ¿sí? Y que así sea poco como la vida, pero que le demos de corazón en verdad. ¿Listo? Entonces, por favor, Padre amado, Señor, en esta noche, Dios mío, te pedimos que seas tú, Señor, recibiendo con agrado, Dios mío, esta ofrenda que vamos a darte, Señor, que sabemos, Padre, que es para tu obra, Dios mío, y que como cristianos sabemos y entendemos, Padre, que es para invertirlo, Señor, en tu reino, Dios mío, en lo que se requiere, Dios mío, para el templo, Señor. Y que quitemos, Señor, de nosotros quizá todo aquel pensamiento incorrecto que en nuestro alrededor, Señor, se haya dicho, Dios mío. Que cerremos nuestros oídos, Señor, a las palabras necias, Dios mío, porque tú desprecias a los necios, Señor, y amas, Señor, adoras a los sabios, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser cada día, Dios mío, más generosos, Dios mío, con tu obra, Dios mío, y generosos, Señor,
con los que nos rodean, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta noche en tu presencia, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden recoger la ofrenda, por favor? Le damos la bienvenida entonces, por favor, a Alex. Perdone que no le eche piropos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Amén. Eso, con toda la actitud. Quiero que por un momento se ponga en pie. Y la persona que tiene al lado le va a dar la espalda a la otra, ¿listo? Y la que está atrás le va a hacer un masaje, ¿listo? En este caso, véanme a mi momento, véanme a mí. Le van a hacer así. Le van a hacer así. Eso. Durito, ¿no? Durito, 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 durito. Eso. Ahora le van a hacer así acá en los hombros. Así, así. Eso, bien, bien. Ya pueden parar y quiero que ponga la mano en su corazón por un momento. Y vas a orar conmigo y le vas a decir: Señor, en esta noche quiero darte gracias. Dile: Señor, aquí estoy en esta tu casa. Y te pido que hoy en esta noche tú hables a mi corazón. Te pido que tú seas sembrando tu palabra en mi vida y que tu palabra sea dando fruto, Señor, al 100%. Hoy te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, y gracias porque yo sé, Señor, que tú harás algo especial hoy en esta noche en nuestras vidas. Hoy te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, puedes tomar tu lugar y quiero empezar contándoles un testimonio de algo que en algún momento me pasó. ¿Y a cuánto les ha pasado que se han perdido en la moto, en algún viaje? ¿A cuántos? Pues a mí una vez, que en ese caso era mi primera vez que iba a Bogotá, nunca había ido a Bogotá en moto, ¿sí? Manejando yo. Me fui con un amigo aquí de la iglesia, íbamos para una convención y me acuerdo que él iba tan seguro de por dónde era el camino que él me decía: derecho, 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 volteé aquí, volteé acá, y yo todo relajado pues haciéndole caso, ¿no? Y así pasó, y llevamos como una hora andando cuando él me dijo: por aquí no es, estamos perdidos. Yo le dije: no, pero ¿cómo me va a decir eso? Y en Bogotá, nada más y menos que en Bogotá. Y yo le dije: no, pues ponga GPS porque qué más. Y claro, y puso GPS, y supuestamente cuando entramos a Bogotá, el lugar a donde íbamos nos queda más o menos a 2 horas. Y resultamos que donde estábamos a llegar al lugar donde teníamos que ir nos quedaba 4 horas. Es decir, se duplicó el viaje. ¿Por qué? Porque no nos sabíamos bien en el camino, y pues el muchacho con el que iba, supuestamente él estaba re seguro, pero no era así. Y quiero que me acompañen a Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. ¿Quién trajo la Biblia? ¿Biblia virtual? ¿Tampoco virtual? Bueno, descargue la Biblia para que la tengas en el celular también. Proverbios 14:12. Dice de la siguiente manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo me ponía a pensar en ese viaje, y nosotros, yo con mi amigo, supuestamente íbamos por el camino correcto, ¿cierto? Íbamos por el camino del bien, que supuestamente íbamos a llegar directico allá a la iglesia. Pero resulta que nuestra seguridad no era así. Resultamos terminándonos y yéndonos por un camino que era el incorrecto. Y mira que a veces pasa eso en nuestras vidas personales. Muchas veces pensamos que estamos caminando bien, pero realmente estamos caminando mal. Muchas veces pensamos que las decisiones que tomamos son las correctas porque dice: no, me salió bien, era lo que esperaba, pero realmente no son lo que Dios tenía para ti. Y me ponía a pensar en esto y me hacía una pregunta, y era: ¿cómo puedo hacer para caminar con la certeza de que lo estoy haciendo bien? Y quiero que me acompañen a Salmos
37:5. Salmos 37:5. Y dice de la siguiente manera: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Qué dice? Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. La única manera para que tú y yo podamos caminar con certeza, es decir, con la plena seguridad de que lo estamos haciendo bien, es encomendando. ¿Y sabes qué significa la palabra encomendar? Es como entregar. Es decir, está diciendo el versículo: entrégale a Dios tu caminar, tu camino, confía en él y él hará. Por eso cuando yo me perdí con mi compañero, ¿cuál fue mi alternativa? El GPS. ¿Por qué? Porque es lo más seguro de que me lleve directamente al lugar donde yo quiero ir. Lo mismo pasa en nuestra vida personal y con Dios. Cuando tú encomiendas tu caminar a Dios, tú tienes la plena seguridad de que tú confías en Él y Él hará de que tu camino sea el correcto. Por eso es muy importante entender lo que significa caminar bien. Y caminar bien significa caminar en el centro de la voluntad de Dios. Por eso el primer punto es: camina en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo es el primer punto? Ahora, ¿cuántos han escuchado que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Ahora, quiero que vengan todos acá y van a coger un dulce, ¿listo? Sí, todos. Todos. Vengan acá rápidamente. Los que están acá, no mentiras, todos. Yo creo que alcanza para todos. Sí, ese ya está destapado. Coge uno. Todavía no lo pueden destapar, ¿listo? Todavía no lo pueden destapar. El que lo destape, penitencia. ¿Sabe cuál es la penitencia? Tiene que decirme todo el Salmo 119. ¿Ah? Uno nomás. Ah, ok. Ah, sí. Y para la mamá. ¿Se alcanzaron? Ah, ten. Bueno. Bueno, ya cada uno tiene su dulce, ¿cierto? Ahora quiero que cierren los ojos. Van a destapar el dulce. ¿Listo? Destápenlo. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Eso, muy bien. La obediencia. Ahorita, ¿ya destaparon el dulce? Listo, ténganlo ahí destapadito. A la cuenta de 3, se lo van a meter en la boca, lo van a masticar y lo van a saborear lo más que puedan. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Eso. Ahora mastíquelo con calma, saborelo. Pero no se coman el papel, ¿listo? El papel no, solamente el dulce. ¿Listo? Bueno, quiero que pase. ¿A quién paso? ¿Quién me está mirando a los ojos? A John. Venga, John. Venga. Rápido. Y quiero que pase el chico de camisa negra. Tú, ven. Rápido. Es una pregunta muy sencilla, no tiene nada de difícil. Ahora, ahora, John, cuando te comiste el dulce, ¿cómo me puedes describir la sensación? ¿O qué sentiste tú? ¿Cuál fue como el gusto que sentiste? Pues yo que Mm, ya con eso. ya lo dijo todo. No, pues un sabor dulce, exquisito, que pues no es igual a cualquier dulce. Es muy diferente. Tiene un sabor pues característico. Bueno, vale, ya te puedes sentar. ¿Cómo es tu nombre? Johan, ¿tú qué sentiste? No, un sabor muy agradable. Pues
Cuando uno cierra los ojos y saborea el dulce, pues siente como que, como en esa, como, Como esa sensación de que quiero más. Dale, Johan, gracias. Te puedes sentar. Ahora, cuando comemos el dulce, la sensación que uno siente es agradable, ¿cierto? Rico. Y uno queda antojado, ¿no? ¿Quién quiere más? Levante la mano. Allá en la 30 venden. No, mentiras. No, mentiras, mentiras. Es algo agradable, ¿cierto? Y mira que ese primer punto de caminar en el centro de la voluntad de Dios es caminar de una manera agradable. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tú caminas en algo que a ti te llena de alegría. Cuando tú comes ese dulce, tú te llenas de alegría. Dices, uy, qué rico, quiero más. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros decidimos encomendar nuestro caminar a Dios, cuando decidimos caminar, como lo hizo el primer punto, en el centro de la voluntad de Dios, se nos vuelve algo agradable. Se nos vuelve algo que nos llena de gozo. Se nos vuelve algo que nos satisface y que así como este dulce nos lleva a querer más, a querer más, a querer más. Por eso Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, esto significa que la voluntad de Dios va a ser siempre lo bueno y agradable para ti. Nunca va a ser lo incorrecto, nunca va a ser lo malo. Me acuerdo que este jueves que pasó compartía con los chicos de la célula y yo les decía, ¿ustedes quién creen que un padre desea para su hijo? ¿El bien o el mal? Siempre va a ser el bien. Y lo mismo pasa con Dios. Él anhela que nosotros estemos en el centro de su voluntad, pero nosotros tenemos que tomar la decisión, como lo dice en el Salmos 37:5, de encomendar nuestro caminar a Él. Cuando tú haces eso, tú comienzas a disfrutar de los planes que Dios tiene para ti. No sé a cuánto les ha pasado que es muy frecuente escuchar que hay personas que digan que se haga la voluntad de Dios. ¿O cuánto lo han dicho? Que se haga la voluntad de Dios. O estoy esperando la voluntad de Dios. O esto que voy a hacer, ojalá sea la voluntad de Dios. Y mira que a veces en la búsqueda de la voluntad de Dios podemos estar perdidos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces buscamos en cualquier dirección menos en la correcta. Muchas veces pensamos que buscar la voluntad de Dios es buscar el mejor trabajo. Tal vez pensamos que buscar la voluntad de Dios, no sé, está en ir con los amigos de paseo. Tal vez pensamos que buscar la voluntad de Dios es acercarme a personas que de alguna u otra manera no te edifican. O aún tal vez pensamos que buscar la voluntad de Dios es venir a la iglesia. Y sí, tienes razón, en alguna parte. Pero mira que el buscar la voluntad de Dios es muy sencillo. ¿Cuántos en la televisión han mirado propagandas que aparecen vendiendo ollas, celulares? Dice, está a la mano, al alcance de tu mano. Solamente llama y te llegará. ¿A cuántos han visto propagandas así? Todo, ¿cierto? Pues lo mismo pasa en este caso. La voluntad de Dios para tu vida está a tu mano. Y le digo, ¿dónde está? En la Biblia. La voluntad de Dios no es algo re difícil de buscar. La voluntad de Dios no se busca en las cosas externas. La voluntad de Dios está al alcance de tu mano y está en la palabra. Por eso, en el Salmo 119, quiero que vayan conmigo a Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso voy a darte 3 puntos dentro de ese primer punto. 3 puntos para empezar a caminar en la voluntad de Dios. Primero, busca primeramente a Dios en todo momento. ¿Busca cuándo? Primero a Dios en todo momento. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de ¿quién? De Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mira que cuando tú y yo decidimos buscar la voluntad de Dios, primeramente hay que buscarlo a Él.
Cuando tú decides buscarlo primeramente a Él, Él comienza a mostrarte el camino por el que tú debes andar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice de la siguiente manera. Es muy cortico y aprendas en este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cita bíblica? Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. El buscar primeramente a Dios significa estar todos los días en relación con Dios. Como lo decía John, es muy importante el que tú tengas una relación con Dios todos los días. Que lo primero que tú hagas al levantarte sea buscarlo primeramente a Él. Que lo primero que tú hagas antes de tomar alguna decisión seas tú primeramente consultándole a Él. Que lo primero que tú hagas antes o lo último que tú hagas antes de acostarte sea buscarlo a Él. Porque la oración es como una víscera. ¿Cuántos tienen casco? Ahora, ¿cuántos han tenido la víscera del casco totalmente rayada? A mí me pasó una vez que iba para Bogotá, no le cambié la víscera al casco, estaba supremamente rayada y me acuerdo que ya era de noche. ¿Y qué pasa cuando uno tiene la víscera rayada y vienen carros con las luces altas? Lo encandelillan a uno, uno no puede ver absolutamente nada. Y mira que la oración lo que hace es lo siguiente: hace que esa víscera que representa la visión, lo que representa tu vida sin oración, es esa víscera rayada que tú no puedes ver muy bien. Pero cuando tú decides tener una vida de oración todo el tiempo, todos los días, representa a esa víscera que está totalmente nueva. ¿Qué pasa cuando la víscera está nueva? Tú miras nítido. Puede que las luces de los carros vengan altas, bajitas, tú miras clarito. ¿Por qué? Porque la visión que tú tienes está clara. Y eso es lo que hace la oración. La oración hace que Dios se aclare el panorama y tú puedas ver con claridad las decisiones y el camino que debes tomar. Esto significa que entre más ores y ores, más podrás ver con claridad la voluntad de Dios para tu vida. El segundo punto es tener una vida de oración, que es lo que acabé de decir. Y el tercer punto es: vuélvete un hacedor de la palabra. Y mira que aquí quiero contar mi testimonio de algo que me había pasado a mí durante mucho tiempo. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos la leen? ¿Amén? Bueno, les dejo la tarea, ¿no? Cuando tú lees la Biblia, tú comienzas a entender que no simplemente es un libro, que no simplemente se trata de leer, me leí un capítulo y ya, se terminó. No, cuando tú lees la Biblia, tú comienzas a entender que ese es el manual de instrucciones para tu vida, que aquí está todo lo que tú necesitas para poder caminar en la voluntad de Dios, que aquí está todo lo que tú necesitas para realmente poder caminar por el camino correcto. Y algo que me pasaba a mí al principio de mi vida cristiana era que yo leía la palabra, pero no la ponía en práctica. Algo muy sencillo. La palabra dice: airados, pero no pequéis. Yo me airaba y yo pecaba. Es decir, yo me airaba y yo peleaba, ¿sí? No era un hacedor de la palabra. ¿Sí me hago entender? La palabra decía, no sé, ama a tu prójimo, ¿sí? Ámalo como a ti mismo. Y yo, en vez de amarlo, lo odiaba. ¿Qué pasaba conmigo? Que no estaba siendo un hacedor de la palabra. Y sabes, cuando tú no eres hacedor de la palabra, aunque tengas una vida de oración, tal vez vas a tener las cosas claras, pero no vas a poder realmente caminar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la palabra te lleva a ti a hacer lo que a Dios le agrada. Cuando tú comienzas a caminar como lo dice la Biblia, tú comienzas a vivir de una manera íntegra, de una manera que en este caso al Señor le agrada, de una manera en la que tu vida comienza a ser transformada y tu vida comienza a ser cambiada para bien. Porque todo lo que Dios nos dejó aquí escrito, si tú te pones a leer todo, tú nunca vas a encontrar aquí un consejo
que te haga daño a ti. Todos los consejos que vas a encontrar aquí van a ser para tu bien. Si el Señor te dice, no, airaos pero no pequéis, te puedes enojar, pero ten dominio propio, contrólate, ten paciencia, llénate de gozo, vive con alegría la vida cristiana. Sonrían, sonrían, hágale una sonrisa al de al lado. Eso, sonrían. Que la vida cristiana es de gozo, que la vida cristiana, que los de afuera puedan decir, uy, qué chévere esa iglesia, uy, qué chévere esos pelados, ¿sí? Que noten algo en nosotros diferente y que no nos vean como una religión, sino que realmente podamos llevar un estilo de vida. Quiero que vayan conmigo a Lucas 11:28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y esto es muy esencial. Dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Saben qué significa la palabra bienaventurado? ¿Saben? 3 veces feliz o 3 veces dichoso. Es decir, es un gozo. La diferencia entre alegría, felicidad o gozo es que el gozo es permanente, más la felicidad es momentánea. La felicidad es ese momento con tus parceros, ese momento de fútbol, es ese momento de recocha, pero el gozo es algo que permanece en ti aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias adversas. Por eso es muy importante que podamos entender algo. Y aquí quiero colocar un ejemplo. Quiero que todos imaginen que van en moto. Todos van en moto, ¿listo? Todos van en moto, en moto, en moto. Cojan su moto, cojan su moto. Listo, pónganse en el casco. Listo. ¿La víscera la tiene rayada o la tiene limpia? ¿Limpia? Y si está rayada, ¿qué significa? Falta de oración. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a orar más para que la víscera se ponga clarita. Ahora, estamos en la moto. Todos en la moto, en la moto. La moto, ¿listo? Imaginemos, ¿cuántos conocen la ruta de aquí a Villao? ¿Sí? Muy bien, eso ya. Casi la mayoría. ¿Y la moto? ¿Qué pasó con la moto? La moto. Estamos en la moto, ¿cierto? Es de noche. Vamos, ¿cierto? Cuando tú vas por carretera, tú siempre encuentras señales, en este caso de tránsito, un ejemplo, pare, un policía, ¿sí? Tú encuentras señalizaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros vamos a 200 kilómetros por hora? Pero la moto, ¡ñin! Vamos suave, ¿no? No, mentiras. A 200 kilómetros, ¿cierto? Y resulta que miramos a lo lejos una señal de tránsito que dice que hay un policía. ¿Qué pasa si no paramos ni frenamos? Si nos seguimos a los 200 kilómetros. ¿Qué puede pasar? Nos caemos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si vamos a los mismos 200 kilómetros por hora y miramos a lo lejos una señal de que hay una curva, pero nosotros no hacemos caso si nos seguimos derecho? ¿Qué? ¿Sigue derecho para dónde? Para el cielo. No, mentiras. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa en este caso cuando no somos hacedores de la palabra. Si tú y yo, en un caso cotidiano, no respetamos las señales de tránsito, lo más probable es que uno se pueda estrellar, se pueda accidentar. Lo mismo pasa en nuestra vida con Dios. Si tú y yo no tomamos la decisión de respetar las señales que hay acá, va a ser muy fácil que tú y yo nos estrellemos, que tú y yo nos accidentemos a la hora de tomar decisiones, nos accidentemos a la hora de decir, hice esto, pero no le consulté a Dios. ¿Realmente estaban los planes de Dios? La palabra dice que los planes de Dios son mejores que los nuestros, que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Por eso mi invitación en esta noche es que tú puedas entender que la voluntad de Dios tú no la encuentras afuera,
que la voluntad de Dios tú no la encuentras en una persona, que la voluntad de Dios tú la encuentras en algo tan pequeño, pero que a la vez es tan grande para nuestras vidas, que es simplemente tomar una decisión y tomar una determinación, y es decirle: Señor, ayúdame a leer tu palabra todos los días, pero ayúdame también a ponerla por obra. Cuando tú haces esas dos cosas, es como cuando tú haces una buena comida. Pero ¿qué pasa cuando tú haces una comida y no le echas sal? Te sabe a feo, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando tú decides orar todos los días, pero también decides poner por obra lo que Dios te enseña. Tú comienzas a ver las bendiciones de Dios en tu vida. Tú comienzas a ver cómo tu vida comienza a ser transformada de una manera sobrenatural. Porque yo lo puedo decir, porque antes de que yo comenzara a colocar la palabra por obra en mi vida, yo mantenía enojado en mi casa. En mi casa no había un ambiente de paz. Pero en el momento en el que tú comienzas y yo comencé a colocar por obra la palabra, yo pude ver cómo el ambiente, tanto en mi vida personal como también el ambiente del entorno que me rodea, comenzó a cambiar y comenzó a ser transformado. Porque eso hace la palabra de Dios. Hace que tú seas mejor cada día más. Amén. Amén. Entonces vas a levantar la mano conmigo y vas a orar y vas a decirle: Jesús, fuerte, Jesús, ayúdame a caminar en el centro de tu voluntad. Ayúdame a ser determinado en orar todos los días, en leer tu palabra todos los días, pero también ayúdame a ponerla por obra. Amén. Y bueno, para finalizar, quiero que por un momento cierren sus ojos. Cierren los ojos. Quiero que cierres sus ojos y por un momento piensa en cómo has estado caminando. Piensa cómo ha sido tu caminar hasta el día de hoy. Si realmente has caminado por el camino correcto o tal vez te has desviado por caminos incorrectos. O tal vez el camino que estás caminando va hacia la voluntad de Dios. Si tal vez has estado caminando por caminos incorrectos, hoy la señal que Dios pone en tu corazón y que habla a tu vida es: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No te preocupes por lo que tal vez esté pasando en tu vida. No te preocupes tal vez por las cosas que están pasando a tu alrededor. Cuando tú decides caminar con fe, cuando tú decides encomendar tu camino a Dios, es como cuando Jesús le dice a Pedro: camina sobre las aguas. Dice la palabra que Pedro caminó por un momento sobre las aguas porque su mirada estuvo puesta en Jesús. Pero en el momento en el que dudó, comenzó a hundirse. Dile: Señor, ayúdame a poder entender que caminar en tu voluntad es lo mejor para mi vida. Ayúdame a entender que es tu voluntad, Señor, la que se debe hacer primeramente en mi vida, aún antes que la mía. Porque yo reconozco que muchas veces me he equivocado. Yo reconozco que muchas veces, Señor, he tomado decisiones en mis fuerzas, a mi manera, y no han sido las correctas. Pero dile: Señor, hoy en esta noche yo pido que se haga tu voluntad y no la mía. Pido que a partir de ahora tú me ayudes a hacer todo lo que tú me digas que haga. Que yo en este tiempo, Señor, pueda ver tu gloria, pueda ver, Señor, el resultado de caminar en obediencia a tu palabra, pueda ver el resultado, Señor, de caminar en el centro de tu voluntad. Que yo pueda caminar, Señor, cada día delante de ti, Señor, como lo dice tu palabra, siendo perfecto,
Por eso hoy quiero entregarte mi vida, Jesús, y darte las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y